Vivir nuevas experiencias y aprender sobre el apasionante mundo del olivo, su historia, su cultura, su futuro y todos sus matices, que son muchos y muy diversos. Quédate. En cada episodio te invitamos a descubrir un nuevo paisaje, una variedad distinta, la historia que hay detrás y la que todavía está por escribirse. Bienvenida, bienvenido al podcast de Oleoturismo en España. Bienvenidos a un nuevo episodio de Oleoturismo en España. Hoy nos trasladamos a Sevilla, una provincia que destaca por su riqueza histórica y cultural y también por su papel clave en la producción de aceitunas de mesa y aceite de oliva virgen extra de alta calidad. En este episodio vamos a explorar cómo Sevilla se ha posicionado como líder en la innovación y la investigación en el sector oleícola. Hablaremos de la singularidad de la aceituna de mesa sevillana, la diferenciación del aceite de oliva virgen extra como modelo comercial y el papel de la investigación y transferencia de conocimiento en el mundo del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Hoy descubriremos cómo la innovación y el conocimiento están llevando a Sevilla a ser un referente en el oleoturismo. Comenzamos con uno de los productos más icónicos de Sevilla, la aceituna de mesa, en particular la manzanilla y la gordal, que son variedades que tienen una tradición milenaria y una gran proyección en los mercados internacionales. Para ello contamos con Juan Luis Oropesa. Él es presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Aceituna Gordal de Sevilla. Juan Luis, bienvenido al Oleoturismo en España. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por dar la oportunidad que las aceitunas, manzanilla y gordales de Sevilla también tengan voz en una actividad que puede tener tanto desarrollo como es el oleoturismo. Gracias a ti. Juan Luis, vamos a empezar conociendo qué es la IGP, esta Indicación Geográfica Protegida. Como bien has indicado, es una etiqueta de calidad. La IGP, la Indicación Geográfica Protegida, son etiquetas de calidad, al igual que las denominaciones de origen protegidas, que sobre todo marcan la singularidad de un producto, en este caso agroalimentario y tan emblemático de todas las mesas como son las aceitunas de mesa, ¿no? Hay una zona geográfica protegida, que en este caso es toda, absolutamente toda, la provincia de Sevilla, donde recordamos que es la provincia con mayor producción y comercialización de la aceituna de mesa, y después, sobre todo, protegiendo a dos variedades que van en regresión, la manzanilla de Sevilla y la gordal sevillana, que además han sido las variedades que han aportado la reputación y el prestigio al consumo de la aceituna de mesa. En definitiva, es proteger unos cultivos, una manera de hacer las cosas tradicionalmente y naturalmente, y encima con la satisfacción de los consumidores, que es lo más bonito que hay para que además del cultivo pues sea rentable. Juan Luis, ¿qué hace tan especial a estas variedades de aceituna? ¿Cómo ha influido su historia en su posicionamiento actual? Porque ese posicionamiento es bastante alto, ¿no? Sí, la verdad, hombre, ahora mismo hay también una competencia tremenda, que como suele pasar es porque hemos enseñado a muchos a trabajar, pero tiene una historia que, bueno, centenaria, ¿no? Milenaria, desde el olivo es algo del Mediterráneo. El olivo llega donde llega el Mediterráneo, es algo muy nuestro, ¿no? Y de las provincias mediterráneas y de la región andaluza y demás. Pero en concreto las variedades manzanilla y gordal de Sevilla trae también una tradición tremenda, porque las aceitunas no se pueden comer directamente desde el campo, ¿no? Son amargosas, hay que quitarle la oleopurina, y entonces pues a través de una serie de experiencias y sobre todo las prácticas para quitar, se dio a final del siglo XIX con un procedimiento que se ha denominado el estilo sevillano, que es la utilización del hidróxido sódico en una pequeña cantidad y demás, y sobre todo después la fermentación natural con este ambiente, las bacterias, las bacterias lácticas van comiéndose ese amargor y le van dando el dulzor. Eso tanto a las manzanillas como a las gordales, pero sobre todo
con el prestigio y la reputación que han tenido estas variedades. Daros cuenta que hasta el año 1960 y algo, las únicas que se podían exportar prácticamente eran las aceitunas de primera, y ellas eran las manzanillas y las gordales. Las otras variedades no tenían entrada para salir fuera. Te puedo decir que la mayor entrada, hay una serie de años, al final de los años 40 y demás, que la mayor entrada de divisa extranjera en España procedía de las aceitunas sevillanas. Hay dataciones de, bueno, la primera salida de aceitunas la tenemos en el archivo de India, aquí en Sevilla, en 1510. En 1510 ya fue una nao, la nao Santiago, desde la orilla de Triana, con medio quintal de aceitunas en Santo Domingo. O sea, en 1510 ya había aceitunas sevillanas rodando por estos mundos, ¿no? Pero sobre todo la importancia es que, bueno, a través de mucha constancia, mucho trabajo, el buen hacer de los olivareros y de la comercialización, pues posicionó a las manzanillas y a las gordales, pues arriba del todo, ¿no? Pero es verdad que va un cultivo que hay que tener en cuenta, un cultivo tradicional, que, si me permitís, hay que recolectarlo manualmente. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque damos mucha mano de obra, que mucho trabajo nos cuesta para poderlo hacer. Y sobre todo fijamos la población al territorio. Yo digo muchas veces que los que somos de pueblo y nos gusta vivir en los pueblos y hemos elegido vivir en los pueblos y cultivar los olivos de nuestros padres, abuelos y demás, necesitamos rentabilidad. Y entonces por eso buscamos una diferenciación que venga por el prestigio y la reputación, para que no se nos vaya de las manos este cultivo con otras variedades que son muy buenas. Todas las aceitunas son buenas, todas tienen una variabilidad y un buen hacer, pero hay que valorar lo que es lo auténtico y lo que promociona el territorio, ¿no? Que en definitiva es lo que pretendemos con este tipo de también de otras actividades, como es el oleoturismo, ¿no? Que también no solamente pueda ir al aceite que viene de las aceitunas, sino que también pueda conocer el cultivo de los olivares tradicionales, cómo se procesa, cómo se transforma y cómo se envasa para que llegue al consumidor. Juan Luis, ¿por qué estas variedades concretas? ¿Qué características tiene la manzanilla y la gordal? Sí, mira, sobre todo la manzanilla, que es la más conocida, que es quizás su nombre, aunque hay otras versiones, proviene de la similitud con las manzanas. Es una aceituna redonda, es muy dulce, tiene un color que se apetece mucho el consumirla, es lo que decimos nosotros un verde espejado, ¿no? Amarillento. Tiene unas características también, que tiene una relación pulpa-hueso muy favorable a la pulpa. O sea, el hueso es pequeño, es un hueso que también le llamamos pivotante, ¿no? Que se desprende muy pronto cuando la aceituna está cocida, y eso es un gustazo. Le pegas un bocado a una aceituna de manzanilla, que te salga el hueso casi limpio y te explote dentro la aceituna, ¿no? Además, aparte de todas las características saludables que tienen los consumos de aceituna, ¿no? Pero es muy característica, es muy versátil, se presta después a muchas preparaciones, a aliñarla, a ponerle el deshuesado, ¿no? Nosotros en la IGP solamente se permite la comercialización de las aceitunas primeras y extras. No permitimos que se comercialicen segundas, ni que sean en rodaja, ni nada, ¿no? Y después, además, solamente pueden ser lisas. Una aceituna lisa, para que nos enteremos todos, es la aceituna a la cual no se le ha manipulado físicamente nada, ¿no? Es la aceituna entera con su hueso. Después permitimos también las deshuesadas, que simplemente extraerle el hueso. La aceituna sigue manteniendo su forma y demás, y está deshuesada. Y también las rellenas, que permitimos prácticamente todos los rellenos, ¿no? Desde la clásica anchoa, el pimiento morrón, cocido o asado, el atún herbonito, jamón. Hay una cantidad de... Es que presta muy bien. La aceituna manzanilla presta muy bien. Y la gordal, pues bueno, curiosamente, no todas las aceitunas gordas son gordales, ¿eh? La aceituna gordal, su nombre lo indica, que es muy gorda, es la de mayor tamaño que se comercializa, pero esa tiene una definición que nos encanta. Los americanos, los anglosajones, no la conocen como gordal, la conocen como la queen, la reina de las aceitunas. Ajá, y curioso. Es por algo, ¿no? Porque también tiene una relación pulpa-hueso
tremendamente favorable a la pulpa, es muy carnosa, es fibrosa, pero sin embargo es muy digestible y la verdad, y sobre todo crujiente. Nuestras aceitunas crujen, que es una característica primordial del cocido al estilo sevillano. Las aceitunas tienen que decirte algo en la boca y eso se consigue con una manzanilla y gordal de Sevilla. Juan Luis, una curiosidad. Entiendo que todo ese proceso de relleno es manual, ¿no? Bueno, hay rellenos que son absolutamente manuales, lo que es la parte del relleno y del envasado. Y después es verdad que las nuevas tecnologías se ha innovado muchísimo, pero muchísimo en el sector de la aceituna. Es verdad que somos un cultivo tradicional, pero no nos podemos quedar fuera del tren, ¿eh? Entonces hay maquinaria, además patentadas, sevillanas, españolas, que consiguen hacer unos rellenos que facilitan esa labor y sobre todo la terminación y las presentaciones, ¿no? Pero es verdad que todavía en muchas de las industrias nuestras y en cooperativas, por ejemplo, hay algunas del pimiento asado al piquillo, que eso está extraordinario y es manual, ¿eh? Pero no podemos dejar de lado la innovación en la selección, en el clasificado, en los tratamientos de las salmueras y demás, pues bueno, que toda la innovación tenemos que estar subidos en ese tren, ¿eh? De hecho, actualmente estamos colaborando con la Universidad de Sevilla, con la Universidad también, con la Politécnica y con la Pablo Olavide, con proyectos, por ejemplo, para a través de dron y de diríamos, el análisis de las imágenes de satélite y de drones, sí, poder ver el momento de maduración perfecto para la recogida de la aceituna, ¿eh? Y bueno, hay muchísimas innovaciones que estamos continuamente pues haciendo inversiones en nuestras industrias. Evidentemente, como nos estás contando, todo lo que es ese proceso de innovación está dentro de eso que nos has explicado, de esa indicación geográfica protegida, de ese IGP. Has hecho referencia también al mercado americano, ahí nos queremos centrar ahora. ¿Qué ocurre actualmente? Bueno, nuevamente con esos aranceles, porque esa categoría que tenemos también está detrás de la situación actual, ¿no? Pues claro, es verdad que esto nos distorsionó, pero hay que hacer un poquito de recuerdo. Las aceitunas ya tenían un arancel de hace muchísimos años que no se notaba porque el sector la había podido, diríamos, amortizar en cierta medida y nos hacía ser todavía más competitivos, entre el 12 y el 13%, creo recordar, ¿eh? Después llegó el primer mandato de Trump, del presidente americano, y bueno, pues se disparó, ¿no? Dobló y llegó, bueno, en las aceitunas negras, que es otra forma de preparar las aceitunas, ¿eh? Yo he hablado del estilo sevillano, con el cocido, que es como se llama normalmente, pero después hay otras preparaciones que son las aceitunas negras. Las aceitunas negras se someten en la misma, pueden ser las manzanillas, la gordal menos, la hojiblanca también se suele hacer mucho, y son aceitunas más recias y se le hace un proceso de oxidación y se ponen negras, ¿no? Y sirven pues sobre todo para el tema de las pizzas, las ensaladas, que el mercado americano la verdad que lo estaba aceptando mucho. Y nos fuimos a unos aranceles pues del 20 al 30%. Y curiosamente, en parte por la competitividad que antes comentábamos de los industriales americanos, que veían que teníamos mejores variedades, que las preparábamos mejor y que además éramos más baratos. Pero sobre todo por un problema que no era de las aceitunas, era del aluminio, del Aribus, con la competencia con Boeing. Y sufrimos los olivareros de Sevilla ese problema, cuando eso tendría que haber estado desligado, ¿no? Después, a través de la Organización del Comercio y la poquísima presión del Gobierno de España y de la Comunidad, de la Comisión Europea, la verdad que hemos estado desamparados. Se consiguió en parte rebajar, porque además nos dieron la razón, que rebajar el arancel que se nos había puesto, pero seguimos estando en el 20 y tantos %. Y el griego no, ni el portugués, ni el italiano, que también son europeos, ni el marroquí, ni el egipcio. O sea, solamente el español. Algo ocurre. Cuidado, algo ocurre. Algo. Es que no debe ser. Y claro, eso nos ha hecho perder pues un mercado que eran de 75 millones, ¿eh?
Es verdad que el Airbus dice que era en 5.000 millones, vale, pero que 75 millones en el sector del olivar en Sevilla, porque todas las empresas eran sevillanas, todas las cooperativas de Agrosevilla sevillanas, Aceitunas Guadalquivir sevillanas, Ángel Camacho Alimentación sevillanos, y vinieron por nosotros, ¿no? Y resulta que nosotros pagamos ese pato, y después porque ponían en duda la efectividad y la legalidad de la PAC, de la política agraria comunitaria. Y nosotros, porque somos europeos y tenemos esa política, tenemos que tener aranceles. ¿Por qué? Porque una debacle de 75 millones en el sector hace daño, ¿eh? Lo que no sé de verdad, sinceramente, cómo estamos aquí todavía cultivando los olivares tradicionalmente, recolectando manualmente, transformándolo en la provincia y en el territorio sevillano, envasando en Sevilla y que podamos subsistir, ¿no? Es verdad que ahí se ve la fortaleza de todo el sector, de todos los que intervienen y demás, de poder aguantar y no dejar este comercio, ¿no? que tenemos. ¿Ofrecéis, hablando de holoturismo, ofrecéis alguna experiencia en este sector en Sevilla, Juan Luis? Pues la verdad que sí, estábamos un poquito, diríamos, de lado, pero nos hemos dado cuenta desde que tenemos el Consejo Regulador, ¿no? En la primera etapa y ahora también, a través de los numerosos contactos con Diputación, con Sabores de la provincia, con la Asociación de Hoteleros de Sevilla, con los hosteleros, ¿no? Con las academias de gastronomía, nos damos cuenta que había, sinceramente, un desconocimiento. Había muchas veces que parecía que las aceitunas vienen del supermercado, ¿no? Que hay una fábrica de aceitunas cuando la fábrica es el olivo. Y hemos hecho unas experiencias que tenemos la jornada del verdeo, que le llamamos, ¿no? El verdeo es la operación de prácticamente ordeñar el olivo. Las aceitunas se cogen manualmente, como estoy comentando, se meten en un recipiente que cuelga de los hombros y del cuello, que es el macaco, un recipiente que está acolchado para que no se moleste la aceituna, y de ahí van a las expuertas, a los tractores, y vienen a las cooperativas. Entonces hemos hecho varias veces la experiencia de estar en el campo, reconocer cómo son las cuadrillas, con las escaleras, los bancos y demás para recoger las aceitunas. Después hemos venido a ver una cooperativa, por ejemplo la nuestra en Pies de Loreto, en Umbrete, en el Ajarafe sevillano, cómo se recepciona, cómo entra la innovación, cómo se limpia, se preclasifica, se cuece, baja al patio de fermentadores, en el fermentador empieza a burbujear, ¿no? Y se va transformando el amargor en ese dulzor característico de las aceitunas, y después una degustación en una de las numerosas haciendas del olivar que tenemos en Sevilla, pues bueno, viendo esa transformación y la degustación, ¿no? Yo creo que es una experiencia muy bonita que se puede, diríamos, promocionar muchísimo, y bueno, y sobre todo ver que es absolutamente natural, tradicional, las cuadrillas, es muy interesante, y la verdad que se está elaborando una serie de paquetes que entendemos que a través de AEMO y demás que se puedan ir potenciando, y bueno, y de todas las asociaciones y entidades que promocionan, pues bueno, el conocimiento en definitiva del territorio. Precisamente uno de los objetivos de estos podcasts, ¿no? De holoturismo en España, cuando nos llevemos en este caso una aceituna de mesa a la boca, veamos todo el proceso que conlleva. Me gustaría que cada uno de nuestros invitados compartiera una reflexión final sobre el futuro del sector en Sevilla y cómo el oleoturismo puede seguir creciendo en la provincia. Juan Luis, en vuestro caso, ¿cómo veis ese futuro? Bueno, el futuro, yo digo siempre que el agricultor, y en este caso el olivarero, o es positivo o no tiene nada que hacer. O sea, nosotros tenemos que verlo siempre como un reto de poderle sacar el máximo de provecho al cultivo, y en este caso cultivando, y entendemos que son, porque así lo hemos heredado, de las mejores aceitunas, de las mejores variedades, y sobre todo con la diferenciación, con una diferenciación. Y es verdad que explorando nuevos cauces, como el que nos estáis proponiendo, del conocimiento, del cultivo, del proceso y demás, del territorio en definitiva,
a través de experiencias como el oleoturismo, ¿no? Que también debe de acercarse a esta forma de elaborar las aceitunas, ¿eh? Pero es verdad que ese reto hay que verlo también con precaución y con los pies en el suelo. Nosotros no podemos tener un jardín y tener aquí un jardín botánico, porque el jardín botánico hay que costearlo, ¿eh? Y muchas veces se nos exige, a través de una serie de medidas que la tachan de ambientalistas, de protección de la naturaleza, que van en contra de la rentabilidad y asimismo de la protección, porque en definitiva, si no hay olivareros, no hay olivar. Si no hay olivar, no hay biodiversidad, y esto quedaría en un yermo o quedaría en tierra calma, ¿no? Con otros cultivos. Entonces, los cultivos, las producciones, las explotaciones olivareras o son rentables o se terminan. O sea, nosotros no podemos tener un jardín para que venga alguien y decir qué bonito está esto. Bueno, pero usted tendrá que pagar para ver el jardín, ¿no? Entonces, es verdad que hay que tener los pies en la tierra y tenemos que tener cultivos que en definitiva sean rentables. Pero es verdad que somos privilegiados porque tenemos cultivos que vienen de milenios y bueno, hay que cuidarlo, pero que eso tiene que tener una calidad diferenciada. Y la calidad diferenciada hemos propuesto que sea una indicación geográfica protegida que añada ese valor añadido, valga la redundancia, para que seamos diferentes y que apuntabas muy bien antes, Rubén, de que cuando el consumidor abra un bote de una aceituna IGP Manzanillo Gordal de Sevilla, tiene la absoluta certeza de que es variedad Manzanillo Gordal, que se ha cultivado en Sevilla, que se ha transformado en Sevilla, que se ha envasado con mucho esmero y que ahí hay el trabajo de muchísima gente para que al final el consumidor disfrute de esas aceitunas en compañía, porque hay que darse cuenta que cuando llega uno a un bar, a un restaurante, a tu casa, lo primero que hace mientras huele a ver qué vas a comer y no vas a comer, tomarte una aceitunita. Y ya después lo que venga bien, ¿no? Pues esa es, diríamos, lo que pretendemos nosotros, que podamos seguir ofreciendo al mundo, de Sevilla al mundo entero, las mejores aceitunas que tenemos. Juan Luis Oropesa, presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Aceituna Gordal de Sevilla. Muchísimas gracias por estar hoy en Oleoturismo en España. Bueno, gracias a vosotros, como decía al principio, por ponerle también voz a las manzanillas y gordales de Sevilla, y mucha salud para todos. Más allá de la producción, Sevilla también está a la vanguardia en investigación y transferencia del conocimiento en el sector oleícola. El Instituto de la Grasa, entidad perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es uno de los principales centros de investigación en España dedicado al estudio del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Fernando Martínez Román es doctor en biología y especialista en investigación, desarrollo e innovación del Instituto de la Grasa. Fernando, bienvenido a Oleoturismo en España. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Para comenzar, ¿qué es el Instituto de la Grasa? Pues bueno, el Instituto de la Grasa es un centro de investigación de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, encuadrado en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. Y en la actualidad tenemos la sede en el campus universitario Pablo de la Vide. Este instituto se creó en el año 1947 con la finalidad de contribuir a la mejora y al desarrollo de los sectores industriales relacionados con las materias grasas. Desde su fundación, ha dedicado una atención preferente al sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa, de gran importancia económica y social en Andalucía, contribuyendo de manera decisiva a mejorar el nivel científico y tecnológico de ambos sectores mediante el desarrollo de tecnología de la elaboración de aceite de oliva, tecnología de la extracción y refinación de aceites de semilla, conservación y envasado, alteraciones oxidativas, etc. La propia dinámica de los grupos de investigación y la aparición de nuevas demandas y necesidades del entorno productivo han propiciado la ampliación de sus objetivos científicos iniciales y la incorporación junto a las líneas tradicionales de nuevas líneas de investigación. Por tanto, ahora podemos encontrar otras líneas en las que se estudian los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la caracterización y análisis de grasa y aceite, especialmente los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria y el fraude. Por tanto, esto en reglas generales es el Instituto de la Grasa,
A partir de ahí también pues podemos comentar algo relacionado con las plantas experimentales que tenemos aquí. Fernando, ¿cuál es la principal función que tiene el Instituto de la Grasa? El Instituto de la Grasa se dedica a desarrollar cualquier tipo de aspectos relacionados con nutrición, con elaboración, con mejora de calidad y mejora de condiciones de vida en general. Por tanto, ya no solo a nivel de aceite de oliva, sino también de otras grasas, de otros aceites y grasas. El aspecto fundamental o uno de los aspectos más importantes, por supuesto, es todo lo relacionado con la elaboración y con la calidad del aceite de oliva y cómo eso puede afectar al consumidor. Dentro de todo lo que nos explica el Instituto de la Grasa, bueno, pues hay una parte fundamental que es el trabajo en esa almazara experimental. Cuéntame un poco qué es y qué lleváis a cabo ahí. Bueno, la almazara experimental, como su propio nombre indica, es una almazara en la cual podemos hacer una serie de ensayos en los que podemos probar tanto nuevos sensores como nuevas tecnologías para que se puedan aplicar en la elaboración del aceite de oliva, siempre encaminadas a la obtención de calidad. Cualquier productor que tenga, por supuesto, un cultivo declarado puede traernos aquí su aceituna y nosotros ponemos el conocimiento para que se puedan llevar su propio aceite de oliva virgen. Eso por un lado. Por otro lado, damos también cabida a proyectos nacionales, proyectos internacionales, también proyectos europeos, por supuesto, y también damos cabida a aquellas empresas que quieran tener algún tipo de homologación o cualquier tipo de sensor o coadyuvante tecnológico o cualquier otro aspecto que se pueda utilizar en la propia elaboración para poder mejorar, sobre todo los aspectos relacionados con la calidad. Uh-huh. Nosotros, como almazara y experimental, por supuesto, no estamos pensando o nunca nuestro objetivo ha sido obtener cantidad de aceite, sino todo lo contrario, tener como prioritario la calidad y, lógicamente, en detrimento un poco, en este caso, de la cantidad, pero al final el consumidor lo que va a tener es un aceite pues rico en fenoles, rico en una serie de aspectos relacionados con la organoléptica, con el análisis sensorial, que realmente va a hacer que disfrute mucho más. Por lo que nos cuentas, bueno, tenéis un trabajo estrecho con los agricultores. ¿En qué se traduce toda esa investigación? Porque claro, nos estás hablando de menos cantidad y mayor calidad, pero ¿es posible llegar a esa gran cantidad y buena calidad? Porque entiendo que pasarán muchos aceites por vuestra almazara experimental, ¿no? Sí, llevamos muchos años. Ya con esto también comenzó mi jefe y mentor, por supuesto, y súper conocidísimo, José Alba Mendoza. Eran otros momentos. Fue también avanzando la tecnología. La almazara experimental empezó con prensas, por supuesto, tiempo A, y se fue transformando hasta el sistema que tenemos hoy de elaboración, un sistema de centrifugación en 2 fases, absolutamente ecológico, absolutamente respetuoso con el medio ambiente. Nosotros, lo que comentamos, el tema de la cantidad, no es que no nos importe, sí nos importa, por supuesto. Nos importa el compromiso cantidad-calidad. Ese compromiso cantidad-calidad que realmente se tiene que dar. Para obtener calidad, debemos tener en cuenta una serie de aspectos relacionados con el fruto, relacionados con la elaboración, una elaboración suave, una elaboración rápida, una elaboración que no dañe o que no altere las condiciones iniciales del fruto para no alterar las condiciones del aceite final. Entonces, siempre estamos pensando más en ese aspecto que en la cantidad. Si nos vamos a otro tipo de almazara, nosotros ya os digo, somos experimental y hay muchos tipos de almazaras que ya se dedican a obtener aceites de alta calidad, eso hay que decirlo también. Cuando te dedicas a calidad, tienes que olvidarte un poco de la cantidad. Evidentemente, esa calidad luego la vas a de alguna forma a rentabilizar, porque no es lo mismo el aceite, el precio que tiene un aceite obtenido en verde cuando todavía no se va a sacar tanta cantidad, que un aceite obtenido más adelante y con otras condiciones, de forma que vas a obtener un poco más de calidad, pero que no vas a poder defender un precio. Nosotros tenemos que diferenciarnos en calidad. Llevamos en España apostando por diferenciarnos en calidad y en la mayoría de las almazaras ya por lo menos a comienzo de campaña se van haciendo los aceites tempranos y los consumidores cada vez más van consumiendo esos aceites tempranos. Que aparte, tanto los consumidores españoles como consumidores de otros países saben apreciar
ese tipo de aceite y también vienen a España a llevárselo, lógicamente. Así que nosotros siempre apostaremos por la calidad y apostaremos por rentabilizar la eficacia y hacer un sistema mucho más sostenible. Es uno de los objetivos de estos podcasts, ¿no? De Oleoturismo en España. Uno de esos objetivos es pues dar a conocer los aceites, pero sobre todo los aceites de calidad. Fernando, ¿qué hay que mejorar para que el aceite sea aún mejor? Yo diría que no está todo inventado, ni muchísimo menos, pero se ha avanzado muchísimo. Si damos Yo en este aspecto llevo en este sector alrededor de 30 años y he visto un avance impresionante en estos 30 años, como cada vez día a día se va mejorando la calidad, se van teniendo en cuenta muchos aspectos que antes no, la variedad en la que se está utilizando, en qué momento se recoge esa variedad para que dé los mejores aceites, cómo hacer que se seleccione esas variedades antes de que empiecen el proceso y estén clasificadas las aceitunas para que den luego buenos aceites. En cada etapa de molienda, batido, centrifugación de fase sólida o separación líquido-líquido y almacenamiento, se van mejorando todos los aspectos y se va teniendo en cuenta todo. Y cuando todo se tiene en cuenta, invariablemente vas a conseguir un aceite de altísima calidad. En el momento que empiece a fallar cualquiera de estos aspectos que hemos estado comentando, no digo que salga un aceite de mala calidad, pero ya no vamos a estar, digamos, en el top. Nosotros podemos presumir de tener unos aceites que cuando vamos a concursos, yo tengo la suerte de ir a muchos concursos nacionales e internacionales, realmente quedamos muy bien. La mayoría de los aceites presentados españoles quedan muy bien, porque son aceites que son muy buenos y podemos competir a niveles de aceites italianos, de aceites de otros países como Croacia o otros países que están entrando en nuevas producciones, que tienen unos aceites excelentes y estamos a esa altura o mejor. ¿Vale? Dependerá también de los años, porque unos años el aceite es un producto vivo, unos años tenemos una calidad, el año siguiente podemos tener una poco superior o un pelín más inferior, u otros cultivares que entran en producción y que están dando unos aceites excelentes. Es decir, tenemos esa posibilidad, lo estamos haciendo y realmente, aparte de que en algunos aspectos, en algunas almazaras, en algunas empresas puedan dedicarse a hacer aceite en grandes cantidades y consiguiendo poniendo por encima la cantidad a la calidad, muchas almazaras cada vez tienen más presente y eso lo hemos constatado, el relacionarse cada vez más con la calidad. ¿En qué se está trabajando actualmente? ¿Qué investigaciones estáis llevando a cabo? Se están haciendo, sobre todo con el tema relacionado con la sostenibilidad, se están trabajando fundamentalmente en rentabilizar más el producto, ¿vale? Rentabilizar el producto haciendo su aprovechamiento de los subproductos, que estos subproductos en un momento determinado se pueden convertir en productos principales. Ojo, porque el aceite de oliva depende de los años, tiene un precio o tiene otro, pero en el momento que los subproductos podamos conseguir extractar, que por ahí la línea de investigación, además con investigadores de aquí de este centro, de poder recuperar los fenoles que contiene el alperujo, los antioxidantes naturales que tiene ese orujo, y poder conseguir, digamos, un proceso absolutamente sostenible y hacer yendo a una economía circular en la cual todo su producto está aprovechado, los sólidos también tienen ese aprovechamiento energético, todo eso hace que vayamos a productos y a producciones mucho más sostenibles. En ese aspecto se está avanzando bastante. Igualmente en aceitunas de mesa, también muy relacionado con procesos y con obtención de vertidos mucho más o menos contaminantes. En ese aspecto va bastante bien. Y otro aspecto importantísimo es el tema de la inteligencia artificial. Todavía falta para que nos introduzcamos con la inteligencia artificial profundamente en la elaboración del aceite de oliva. Pero la inteligencia artificial tiene muy buena pinta. De hecho, ya se está utilizando para determinados procesos dentro de la elaboración y lo que falta, digamos, sería como un hilo de conducción que hilara, valga la redundancia, hilara todo el proceso. De forma que partes del proceso tienen ya están regidos por inteligencia artificial y eso mejora la eficacia, mejora la utilización de recursos, mejora tanto energéticos como de agua, consumo de agua, que es importantísimo, mejora también la duración de los productos, de la maquinaria, sabe cuándo hay que hacer un mantenimiento, determina muchísimas cosas de rendimientos, de calidades de aceite, entonces puede ayudar muchísimo. Yo creo que de aquí en los años lo que más
vamos a notar que esa inteligencia artificial está entrando. En otros aspectos, por supuesto, se está mejorando en cada paso, como comenté antes, pues distintos tipos de molinos, distintos sistemas para intentar que el proceso de batido mejore. En fin, en todos los aspectos se están haciendo investigaciones que siempre están mejorando día a día lo que es la elaboración en sí. Fernando, es una pregunta que estamos realizando aquellos que catáis aceite. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de valorar un aceite de oliva, un virgen extra? Bueno, el consumidor sabe de aceite cada vez más, pero tiene que tener en cuenta unos aspectos fundamentales. Nosotros tenemos una grandísima ventaja, que es el tema de la tradición. Tradicionalmente en España se ha consumido aceite de olivas vírgenes, pero esa tradición tenemos también que actualizarla. Y ahora estamos obteniendo unos aceites de oliva vírgenes extras de una calidad bastante importante y tenemos que saber apreciarla porque tenemos que pagarla, ¿de acuerdo? Es decir, para tú diferenciar un producto y pagarlo porque te gusta más, tienes que apreciar que te gusta más. Si no, no pagas más. Igual que el vino. Un vino que sea peleón, el consumidor paga menos que un vino que le parezca mucho mejor. Pues aquí igual. ¿Y cómo conoce? ¿Y cómo sabe por qué y a qué tiene que saber un aceite de oliva virgen extra de calidad? Lo primero es que le recuerde al fruto fresco, al fruto sano, a la aceituna. ¿Y a qué huele una aceituna? Pues es complicado, porque si cogemos una aceituna y la olemos va a oler poco. ¿Cómo sabemos a qué huele una aceituna? Cuando la dañamos un poquito, le metemos un poquito la uña y la olemos inmediatamente y sale un verdor y un frescor que es, sobre todo en aceitunas verdes. Estoy diciendo que el aceite de calidad pues se consigue en la mayoría de los casos con aceitunas verdes. Entonces, o cogemos esa aceituna, la damos con la uña y olemos. ¿A qué nos huele eso? Pues nos puede oler a hierba recién cortada, nos puede recordar a hoja de olivo, nos puede recordar a vegetales, a hortalizas, nos puede recordar a frutas tipo manzana, plátano, nos puede recordar a almendra verde, nos puede recordar a alcachofa, a tomate, y todo esto en distintas maduraciones. Por ejemplo, nos puede recordar a plantas aromáticas, romero, tomillo, o jara, o plantas de monte. En definitiva, todo lo que nos recuerde a cosas sanas y a fruto, ya no solo olivos, sino, como he dicho, otras frutas y otras hortalizas que nos puede recordar. Y un aspecto importante, si encontramos eso en los aceites, pues vamos bien, es un camino, vamos de nariz, digamos, ¿no? Ahora lo probamos y al probarlo tenemos que apreciar también el amargor y el picor. El amargor y el picor, ambos dos son positivos, son atributos positivos. Es decir, si encontramos aceites que amarguen y que piquen, será porque detrás hay unos antioxidantes naturales, que son los polifenoles, que le van a conferir esa virtud. Entonces, siempre que encontremos amargor y picor, pues son aceites que se consideran como aceites de alta calidad. Por tanto, no tenemos que decir que el amargor y picor pueda ser que no nos guste. Otra cosa, puedo entender que, mira, en el picor todavía la gente ya estamos un poquito más acostumbrada porque tomamos algún tipo de producto que pueda ser algo más picante, pero el amargor, el consumidor tiende a rechazarlo un poco más, ¿vale? Entonces, un aceite que podamos considerar así más redondito, más del consumo, más de preferencia del consumidor, serían aquellos aceites que al olerlos recuerdan a fruta fresca, a hortaliza, a hierba recién cortada y luego no amarguen mucho y puedan picar un poco, un picor que sea agradable, un picor que no sea muy intenso. Eso es lo que tendríamos que buscar en general en los aceites. Ya estamos comprobando que se sigue buscando cada vez más esa excelencia. Para cerrar, hemos visto cómo Sevilla está liderando el sector oleícola desde diferentes perspectivas. La singularidad de sus productos, la diferenciación comercial basada en la calidad del aceite y, por supuesto, la investigación e innovación que aseguran su futuro. Me gustaría que cada uno de nuestros invitados compartiera una reflexión final sobre el futuro del sector en Sevilla y cómo el oleoturismo puede seguir creciendo en la provincia. ¿Qué valoración, qué reflexión final realizaría, Fernando?
Bueno, yo soy muy optimista en ese aspecto, ¿no? Primero, el oleoturismo me parece que todavía no hemos hablado mucho de ello. El oleoturismo me parece una cosa, una idea fantástica. Nosotros, en definitiva, lo llevamos haciendo mucho tiempo. Si hacer oleoturismo es enseñar una almazara y enseñar cómo se mejoran los procesos y cómo se hace el aceite de calidad, lo llevamos haciendo yo, particularmente, hace 30 años y el Instituto de la Grasa hace bastantes más. Nosotros recibimos muchos grupos de colegios, muchos grupos de asociaciones y una de nuestra parte, como centro público que somos, por supuesto, es la divulgación. Eso ayuda y yo sigo haciendo oleoturismo porque yo también me dedico a ver otras almazaras. Eso nos va a ayudar siempre a ya no solo ver la almazara, sino ver el entorno de esa almazara, que puede ser una comarca, un pueblo, una historia detrás. Todo eso es muy bonito, muy interesante. No hace tanto, diré casi una semana o así, estuve en Lola del Río viendo una almazara ecológica que es una auténtica maravilla. Tenemos que seguir haciendo eso. Esa almazara, por ejemplo, que estoy comentando, es una almazara ecológica que tiene muchas variedades de aceituna, que tiene un pensamiento de sostenibilidad tremendo y que va para adelante desde hace mucho tiempo, desde hace ya algunos años. Ha apostado por ahí y va bien. Y es el futuro. Es el futuro. Nosotros tenemos que mostrar por ahí de la mano de la innovación, lógicamente, porque todo esto no se podría hacer si no fuera ligado la innovación en la elaboración y también la innovación, no lo olvidemos nunca, y no lo hablamos porque no es mi terreno, mi terreno, el tema agronómico. Es decir, cómo van avanzando las variedades, cómo van avanzando, que eso es lo fundamental, porque al final, detrás del aceite está el olivo, y el olivo es el árbol que los agricultores llevan para adelante desde hace muchísimos años. Tenemos que tener en cuenta que detrás hay un agricultor, que detrás ese agricultor tiene que tener su beneficio, que ese agricultor tiene que producir de una forma sostenible, de una forma con un criterio de sostenibilidad importante y que cada vez más lo está haciendo. Afortunadamente, ya el agricultor está muy, muy formado y por ejemplo, está utilizando una serie de productos mucho menos dañinos con el medio ambiente. Eso es lo que hace que tú puedas enseñar. Me puedo acordar también, no sé, por no dejar, hay muchas, pero bueno, también recuerdo la empresa Basilipo, aquí del Viso del Alcor, que lleva muchísimos años haciendo turismo, visitas la almazara, están haciendo cultura, están haciendo que el conocimiento llegue más allá, que no nos deja de faltar. Yo, otra de mis facetas, soy el jefe de panel del Instituto de la Grasa y me dedico también a catar, con un grupo de catadores cualificados. Tenemos un panel oficial acreditado por ENAC. Entonces, te das cuenta de que al consumidor le falta mucho todavía, nos falta mucho por aprender de aceite de oliva y cada vez más, ¿sabes? Pero le falta todavía por diferenciar las distintas calidades de aceite que hay y dentro del virgen extra las barbaridades de aceites tan buenísimos que existen y otros aceites que no son tan buenos, pero que son también igualmente sanos y muy recomendables, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y el oleoturismo, creo que, como decía al principio, apuesto por ello y creo que es un aspecto que no debemos olvidar nunca. Fernando Martínez Román, doctor en biología y especialista en investigación, desarrollo e innovación en el Instituto de la Grasa. Gracias por atendernos hoy en Oleoturismo en España. Muchas gracias a vosotros. Otro de los grandes tesoros de Sevilla es su aceite de oliva virgen extra, un producto clave en la gastronomía local y un modelo de diferenciación en los mercados internacionales. Hablamos con Álvaro Olavarría, gerente de Oleostepa, Sociedad Cooperativa Andaluza, una de las cooperativas más reconocidas en España. Álvaro, bienvenido. Gracias por atendernos en Oleoturismo en España. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, antes de nada, comenzar, pues hablando un poco de qué es Oleostepa, Sociedad Cooperativa Andaluza. Oleostepa es una cooperativa de cooperativas. Es una cooperativa que se constituye en el año 1986, cuando España entra en la Comunidad Económica Europea. El objeto social de la misma es la comercialización de los aceites en el día de hoy de 19 almazaras cooperativas que están ubicadas en el territorio de la comarca de Estepa. En un principio, cuando se constituyó, comarca de Estepa, después se han ido incorporando algunas almazaras más y tenemos fuera del área de la comarca de Estepa, en la Sierra Sur Sevillana, tenemos una cooperativa, en Villanueva de San Juan, en la zona norte de Málaga, en Mollina, tenemos otra cooperativa y en la zona sur de Córdoba, en Puente Genil, tenemos otra cooperativa, total 19. Más de 7.000 olivareros asociados, una superficie aproximada
de 65.000 hectáreas de olivar. Esta zona, al ser la provincia de Sevilla, es la primera productora de aceituna de mesa del mundo, la primera provincia, la región. Entonces aquí tenemos muy condicionada la variedad del olivo, precisamente para obtener esa doble actitud de dualidad de aceituna de mesa y aceite de oliva. Y la variedad dominante aquí es precisamente la variedad hojiblanca, que permite una relación pulpa-hueso muy buena para aceituna de mesa y un excelente aceite de oliva virgen extra de alta calidad y con un buen rendimiento graso. Esto sería Oleostepa, por tanto tenemos como digo, en la tarea de comercializar los aceites, tipificar nuestros aceites, comercializarlos. Estamos en todos los frentes, en el comercio nacional e internacional, con nuestras marcas, en fin, dándole salida a producciones que aproximadamente estamos en una media de 40 millones de kilos de aceite. Estos últimos años de climatología adversa pues no lo hemos alcanzado, pero sí que tenemos una producción media de 40 millones de kilos de aceite. Álvaro, ¿cómo ha sido esa evolución desde esos inicios de mediados de los 80 aproximadamente? Pues ha sido exponencial porque al entrar España, exponencial en cuanto a los volúmenes y crecimiento. Al entrar España en la Comunidad Económica Europea tuvimos ayudas, que precisamente era un poco el fin de que se constituyeran estas entidades asociativas, ayudas económicas para desarrollar un cultivo del olivar mucho más competitivo. Entramos precisamente en programas importantes de mejora de la calidad, que fue una de las iniciativas de la Organización Común del Mercado del Aceite de Oliva, de los propios reglamentos comunitarios, y esa mejora de la calidad pues trajo aquí en España en general, trajo una mayor cantidad y calidad de los aceites de oliva. Nosotros se nos fueron incorporando cooperativas al proyecto en Oleostepa. Después, estamos constituidos, como digo, en el año 86, en el año 2000 consideramos que teníamos una notoriedad comercial que se reconocían la singularidad de nuestros aceites de oliva y estimamos oportuno solicitar la protección a las autoridades nacionales y comunitarias del territorio y del nombre de aceites de oliva de Estepa. Y desde el año 2004, que fue cuando se consiguió el reconocimiento, pues este territorio es denominación de origen protegida, la zona de Estepa. Y bueno, hoy es un referente internacional. Oleostepa es conocido, especialmente en el B2B, en el sector profesional, es conocido por la alta calidad de sus aceites de oliva y con muchísimo, por parte nuestra de interés, por supuesto, y creo que de momento con éxito, vamos consiguiendo que no solamente el profesional, sino los consumidores de todo el mundo tengan aceites de oliva virgen extras de Oleostepa. Estamos prácticamente en todos los continentes y bueno, pues muy especializados exclusivamente en los aceites de oliva vírgenes extras. Las instalaciones de Oleostepa solamente envasan aceite de oliva vírgenes extras. Sin duda, conseguir un virgen extra es un proceso complejo, no ha sido fácil. Hay que lidiar con factores como la evolución del olivar, del tradicional al superintensivo. En unas recientes declaraciones de nuestro invitado, la falta de mano de obra, la destrucción en algunos lugares del olivar tradicional, ¿no?, en pro de las megaplantas solares, o en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas también, los aranceles. ¿Qué valoración hace y cómo se consigue seguir siendo un referente? Por lo que nos han comentado otros invitados, ¿predomina ya la calidad, la cantidad? ¿Es así? A ver, por parte del agricultor es cierto que hay una reconversión importantísima en el olivar de nuestra región, de nuestra área de influencia, muy importante. Nosotros teníamos un olivar tradicional con una orografía complicada en algunos de los municipios nuestros y a pesar de esa dificultad, sin embargo, bueno, pues se ha podido pasar de un olivar tradicional de escasamente 60, 70, 80 olivos por hectárea a un olivar intensivo de variedades a un pie, o sea, de olivos a un pie, que se pueden mecanizar. Y esa labor, estamos hablando de superficie ya de pasar de 200 a 300 olivos por hectárea, ha dado un impulso importante a esa productividad y además al incorporar variedades nuevas. Hace 35 años aquí entró la variedad arbequina, que entonces se ponía también, como digo, en olivar intensivo, y en los últimos años ha comenzado, de momento muy poco, pero sí que se comienzan a ver
olivares ya en seto, olivar moderno, olivar que requiere de una, para la recolección de aceitunas precisamente, pues son máquinas que apenas necesitan más que 2 operarios, uno el que lleva la máquina cosechadora y otro que lleva el tractor con los remolques para recoger las aceitunas, ¿no? Esa reconversión que se ha hecho o que se ha venido haciendo, sin embargo, aquí vuelvo a resaltar que la variedad dominante es la variedad hojiblanca. Y es una variedad que tiene unas características muy peculiares, muy singulares en los aceites de oliva Virgen Extra que se obtienen de esas aceitunas, ¿no? Y nosotros trabajamos precisamente porque todo lo que se mejore en las explotaciones agrícolas vengan precisamente de variedades autóctonas que son las que nos están dando este resultado y este éxito en la calidad de nuestros aceites de oliva, ¿no? Hoy el problema de la mano de obra es uno, tras la climatología, precisamente sería el más importante de todos ellos. El problema del agua es un problema que, está en manos de las autoridades de las administraciones públicas, la que resuelvan el problema. Nosotros podemos, como estamos en temas de producción integrada, con técnicas de producción integrada, cultivando el olivar, para ser muy respetuosos precisamente con estos recursos, como es el caso del agua, pero son las administraciones públicas las que precisamente tienen que darle solución al tema del agua. Pero después de este problema, el siguiente es el problema de el relevo generacional y la mano de obra. Es muy difícil encontrar personal cuando llega personal y personal cualificado, cuando llegan las tareas de recolección de aceituna o tareas como es el tema de la poda del olivar. Y aquí sí que, pues el futuro tenemos que dar soluciones, tenemos que trabajar por encontrar y poder retener precisamente a los jóvenes que se quieran quedar en estas poblaciones y que quieran trabajar en el cultivo del olivar. Eso es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente. Álvaro, nos contabas anteriormente, vuestros aceites se caracterizan por esa variedad, ¿no? La hojiblanca. ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo es vuestro aceite? ¿Qué sabor tiene en boca? Y otra pregunta que hemos hecho a muchos de nuestros invitados. ¿Sabemos de aceite de oliva? Bueno, primero, la variedad hojiblanca es una variedad que está en su momento óptimo de recolección, depende todos los años, porque no hay fechas exactamente iguales para todos los años, pero normalmente en el embero está prácticamente en los primeros 15 días de noviembre, que es cuando está pues un contenido graso en aceituna interesante, viable para que económicamente sea factible su recolección, la aceituna, y además está en todo su esplendor en los aromas y en el sabor de sus aceites. Uh-huh. La variedad hojiblanca recuerda mucho a la hierba cortada, es un aceite que en años de climatología normal, que no sean años de excesiva sequía, pues son muy armónicos, en un frutado bastante intenso, con equilibrio entre el picante y el amargo, de manera que no son desequilibrados, son agradables de tomar con esa intensidad del frutado. Son aceites que, pues también tienen un color amarillo verdoso, no son aceites muy claros ni aceites muy oscuros. Estoy hablando de esa fecha de recolección en el embero. Aquí además tenemos, como decía antes, por la importancia que tiene la aceituna de mesa en la región nuestra de la comarca de Estepa, de aceituna de mesa, pues la variedad hojiblanca venía a sustituir un poco a la variedad manzanilla, que anteriormente era la reina, es y sigue siendo la reina de la aceituna de mesa, porque es la que tiene mayor relación de pulpa y hueso, pero la variedad manzanilla también en un maridaje, en una composición natural de recolección de las aceitunas, de las tareas agrícolas que se van haciendo, la aceituna manzanilla sería la primera, se sigue porque viene a entrar en ese punto de madurez la hojiblanca, convive también con un poco de lechín, que cada vez queda menos, y entonces los resultados de este cruce de variedades son aceites excepcionales. La variedad picual también está un poco presente aquí, muy poco, y como he dicho antes, también de unos años para acá, de 35 años para acá, la variedad arbequina.
esta riqueza de variedades y el buen hacer de nuestros maestros de Almazara y, por supuesto, nuestro personal del panel de cata de la estepa, pues se hace un trabajo magnífico de selección y de preparación de lotes para que sean, por ejemplo, hablando de la provincia de Sevilla, este año 2025, el mejor aceite de oliva virgen extra del concurso Diputación Provincial de Sevilla ha sido para uno de nuestros aceites de la cooperativa La Inmaculada de la Roda de Andalucía, y el mejor aceite de oliva virgen extra ecológico de la provincia de Sevilla en este concurso de la Diputación, pues también ha sido obtenido por Olestepa a través de su cooperativa olivarera de Pedrera. Bueno, pues esto da un poco ideas y avalan lo que estoy diciendo sobre la calidad y la excepcionalidad de nuestros aceites. El consumidor, la pregunta, ¿sabemos de aceite? Exactamente. ¿Sabemos de aceite de oliva? Bueno, pues lamentablemente no. No se sabe de aceite de virgen extra, es complejo, se sabe a nivel de usuario, de consumidor, perdón, más que de usuario, de consumidor. Entonces, bien, pero no se saben diferenciar, pues eso, todos los matices que encierra un análisis sensorial de los aceites, cuáles son esos atributos positivos. Por ejemplo, el picante y el amargo son atributos positivos, pero es verdad que en su justa medida y en un equilibrio con el frutado. No podremos tener aceites que sean excesivamente amargos, porque eso se rechaza por el consumidor. El picante todavía se puede aceptar un poco por la mayoría de los consumidores, pero el amargo, sin embargo, no resulta nada agradable para la mayoría de todos ellos, ¿no? Entonces hay que saber conjugar. Una cosa es cómo se reciben y cómo se elaboran los aceites de las aceitunas que entran en la almazara cada día, pero después ese maestro de fábrica y ese equipo de catadores que tenemos aquí nosotros en Olestepa son los que van tomando, como los vinos, un poquito de aquí y un poquito de allí para que combinen y salgan unos aceites durante todos los años lo más parecido posible en los perfiles que se van buscando en los aceites de Olestepa, ¿no? Y el consumidor, ¿qué es lo que podría saber? El consumidor, como es tan compleja la normativa, el tema del análisis sensorial, tenemos que decir que el aceite de oliva es el único, el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra es el único producto de alimentación en Europa, el único que hoy por hoy está sujeto obligatoriamente a un análisis sensorial para poder determinar la etiqueta, si es virgen o si es virgen extra. El resto de los productos no, ni un vino, ni la leche, ni un, no sé, ninguno de ellos, ¿no? De manera que el aceite de oliva sí está obligado a por tanto, es muy complejo. ¿Qué debe saber el consumidor? Pues que el aceite, cuando esté tomando un aceite, a él le recuerde una fruta fresca y sana. Mira qué sencillo. ¿Es una fruta fresca y sana? Pues la fruta fresca y sana tiene que ser irreprochable, tiene que saber a esa misma fruta. No puede tener sabores extraños ajenos a la aceituna. Si está un proceso de elaboración del aceite no es correcto, no está limpio, pues tendremos un recuerdo y sabores bien en el paladar o en el olfato que nos recuerdan que hay algo que no está limpio, está sucio. Si la aceituna no está sana y ha habido algún defecto por algún tipo de plaga, de enfermedad, esa aceituna lógicamente nos transmitirá olores que no son agradables. Eso es lo que tiene que saber el consumidor. Muy sencillo. Tiene que recordar siempre a una fruta fresca y sana. Y eso es lo que nosotros garantizamos en todas y cada una de las botellas de las marcas de Olestepa, que recuerda siempre a una fruta fresca y sana, limpia, y eso es de sencillo. Que después tiene añadido recuerdos a tomate o recuerdos a plátano, un sabor que queda en la boca como almendrado cuando uno ha pasado unos minutos de haber tomado el aceite, pues mejor que mejor. Eso ya serían los aceites extraordinarios que nosotros envasamos bajo el amparo de la calidad de la denominación de origen de Estepa, ¿no? Y eso es sumando. Pero por lo menos yo creo que eso sería la regla más sencilla para todos los que nos estén oyendo sobre cómo identificar un buen aceite de oliva virgen extra. Bueno, esperemos que con nuestro podcast pues al final aprendamos realmente cómo diferenciar un buen aceite virgen extra. Estamos en Oleoturismo en España y tenemos que hablar evidentemente de esas experiencias oleoturísticas. Desde Olestepa ofrecéis alguna, teniendo en cuenta también que estáis en una zona muy característica y muy reconocida por ese producto también magnífico como es el mantecado.
A ver, efectivamente, aquí cuando llega la época del mantecado, y especialmente los primeros días de noviembre, que ya empiezan los días de frío, los días de lluvia, que apetece probar los dulces navideños, pues entonces esto se convierte en una feria. Esto es una auténtica visita de muchísimos lugares de toda España que vienen a degustar y a comprar los mantecados. Y coincide precisamente con la fecha en que nosotros estamos elaborando los primeros aceites de oliva vírgenes extra. Nosotros empezamos aquí prácticamente en la segunda quincena de octubre y los aceites, pues hasta final de diciembre, primeros días de enero, estamos en plena tarea. ¿Qué se puede ver? Además de visitar pues, fábricas de mantecados y comprar los dulces navideños, pues nosotros podemos disfrutar de todo lo que el que le guste disfrutar se va a encontrar perdiéndose por estos caminos, por estas zonas nuestras, que tenemos también zonas de sierra, zonas muy bonitas de pueblos blancos de la comarca de Estepa, pues se va a encontrar seguro con muchísimas fincas en las que están recolectando aceitunas y ver cómo cada día más, de manera muy mecanizada, pero se van recolectando las aceitunas, cómo se van haciendo esos primeros aceites que ya llegan a todo el numerosísimos restaurantes que tenemos aquí en nuestras poblaciones, donde se puede uno ir a comer o a desayunar y probar estos aceites ricos. Y además también nosotros desde Oleostepa, que abrimos todos los fines de semana precisamente en esas fechas previas a la Navidad, en la que tenemos la tienda abierta, en el salón de actos organizamos unas catas coordinadas con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Estepa, en la que invitamos a que esto que hemos comentado antes de cómo identificar aceite, los atributos, cómo además lo hacemos, en el caso del aceite de oliva, pues lo hacemos degustando aceites nuevos, de recién elaborados, y además con la simpatía y la gracia de hacerlo incluso con maridaje con otros productos. Lo hemos hecho con miel, se han hecho maridajes de aceite de oliva virgen extra con chocolate, o maridajes de aceite de oliva con helados, o se han hecho. Y entonces, estos son unas sesiones que apenas duran una hora y media, que después, bueno, pues se aprende muchísimo, porque hay unas nociones básicas de cómo identificar precisamente con el olfato y con el paladar estos aceites de oliva. Y después, digo, pues queda el pasear por la misma Estepa, que tiene muchísimo que ver, la población de Estepa, una ciudad muy bonita, en la cual hay un barroco sevillano que es muy bonito, en iglesias, numerosísimas son las que por ver, o el Torre del Homenaje, en lo más alto del pueblo, en el Cerro de San Cristóbal. Y bueno, pues hay mucho que ver aquí. Tenemos cerca también poblaciones como la Villa Ducal de Osuna, a 20 kilómetros, que también tiene mucho que ver de turismo, ¿no? Así que aquí organizarse en oleoturismo, disfrutar de nuestros aceites de oliva vírgenes extra, degustar la gastronomía local, que es muy rica, por cierto, y después ver toda la parte monumental, pues uno tiene garantizado más de un día, ¿eh? Pero bueno, por lo menos, un fin de semana seguro que sí. Hemos visto cómo Sevilla está liderando el sector oleícola desde diferentes perspectivas. La singularidad de sus productos, la diferenciación comercial basada en la calidad del aceite y la investigación e innovación que aseguran su futuro. Me gustaría que cada uno de nuestros invitados compartiera una reflexión final sobre el futuro del sector en Sevilla y cómo el oleoturismo puede seguir creciendo en la provincia. En este caso, Álvaro, ¿qué podemos destacar al respecto? Bueno, pues el turismo en la provincia y en lo que a nosotros nos compete, estamos precisamente con algunos, y muy liderados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, estamos colaborando pues desde la infancia. Hay muchísimos colegios que vienen a visitarnos, vienen recibiendo formación por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Estepa, los chavales, los jóvenes. Se han editado unos libros especial para los colegios. A través de ellos pues comunicamos desde muy pequeñito ya qué es el cultivo de olivar y qué es un aceite de oliva frente a otros tipos de aceites vegetales. En el turismo también del Consejo Regulador se han hecho colaboraciones
con universidades, se han hecho con institutos, con diferentes entidades, precisamente para atraer y conocer de primera mano cómo es todo el mundo del olivares, ¿no? Nosotros en asociaciones de amas de casa también se han organizado a través de centros de mayores en algunas poblaciones, incluso en zonas urbanas como Sevilla, en algunos distritos de Sevilla. Acercamos también todo lo que tienen que saber o todo lo que podemos llevar del mundo rural, de la parte del cultivo del olivar y de la elaboración de los aceites de oliva. Pues hay mucho por hacer. Hay un proyecto también del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa, en la cual se quiere, junto con el Ayuntamiento de Estepa, pues hacer cargo de una antigua almazara que lleva ya cerrada más de 50 años, y esa podría ser la nueva sede del Consejo Regulador y mantenerla abierta durante los 365 días al año para que se pudieran recoger muchísimas piezas de aquellos molinos de aquellas épocas, piezas de molinos que tenemos aquí del final del siglo XIX. Este que estoy hablando es un molino de principio del siglo XX, pero en cualquier caso es un lugar apropiado para recoger toda la cantidad de documentación también, que hay muchísima. Precisamente hay un libro publicado por el secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Estepa sobre más de 2.000 años de historia de vinculación de este territorio con el olivar, con el cultivo del olivar. Y bueno, pues por tanto, hay para los estudiosos y para todos los que quieran conocer, pues también es interesante, ¿no? Aprovecho la ocasión para decir que precisamente tenemos las jornadas técnicas de Olestepa y bueno, pues es un foro que venimos haciendo. Esta ya es la 20ª edición. Para aquellos que quieran acercarse, lo venimos haciendo ahora ya con carácter bienal, a unas jornadas de conferencias en las que tratamos precisamente temas agronómicos, temas de todo, de salud, de economía, de historia. Precisamente tenemos ahora una conferencia sobre el legado de la Bética romana en el comercio de aceite de oliva y especialmente en nuestra zona. Este triángulo de Ostipo, Astigi y Urso, esas 3 poblaciones tan importantes en aquella época, y la vinculación que había en el comercio de aceite de oliva, pues todo esto se va a contar en estas jornadas y bueno, pues esto forma parte también del oleoturismo, un poco más técnico, pero para aquellos que pudieran estar interesados, que además, como digo, esta ya es la edición número 20, pero que las solemos colgar, las tenemos todas en YouTube colgadas para aquellos que quieran consultar de años pasados temas tan interesantes como estos, ¿no? Sin duda, el aceite de oliva virgen extra es un embajador de la calidad de los productos sevillanos y un orgullo también para la provincia. Picante y amargor son características positivas en aceite virgen extra. Falta de mano de obra en la recolección del fruto, otra de las cuestiones que hemos sacado en toda esta charla, y un producto mágico del que, por supuesto, tenemos que estar muy, muy orgullosos. Álvaro Olavarría, gerente de Oleoestepa, muchísimas gracias por atendernos hoy en Oleoturismo en España. Gracias a vosotros y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa para cuando queráis. Gracias, hasta pronto. Oleoturismo España es una iniciativa impulsada por la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, y las diputaciones provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Tarragona. Cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea a través del programa Next Generation EU.